The podcast you're about to hear was made with Anchor. Make your own podcast for free at anchor.fm. ¿Te gustaría saber cómo encontrar un patrocinador para tu podcast o tus podcasts? Voy a comentarte algunos truquillos. Comenzamos. Una de las cosas más importantes a la hora de tener un podcast es conseguir generar ingresos con él, porque si no es bastante complicado hacerlo sostenible. ¿Cómo se pueden conseguir ingresos con un podcast? Bueno, pues si vendes tus propios productos o ofreces servicios de algún tipo, pues solo tienes que anunciarlos en el podcast y ya está. Y así puedes darte a conocer y dar a conocer lo que eres capaz de ofrecer a los oyentes. Por ejemplo, consultorías, como yo hago consultorías de marketing digital, de blogs, de SEO, etcétera. También tengo mis cursos de triunfacontublog.com, pues etcétera. Bueno, todas estas cosas que puedes vender, los libros que puedas crear, si tienes un e-commerce, pues puedes anunciarlos, si ofreces algún tipo de servicio de cualquier tipo, si tienes una tienda física, puedes darlo a conocer. Pero hay otra parte muy importante que es el tema de los patrocinadores, que te van a ayudar muchísimo porque son ingresos que cada vez que grabas un episodio, da igual si la gente... Bueno, no da igual si la gente entra y te conoce o no, porque depende obviamente lo que generes de la cantidad de personas que estén detrás escuchando y sobre todo de la temática. Por eso es tan importante elegir un buen nicho. Si, por ejemplo, tienes una aplicación de podcasting, ¿dónde preferirías mostrar tu aplicación y enseñársela a la gente? ¿En un podcast? Posiblemente sí. O en un programa de radio. Bueno, pues como digo, en un podcast es lo más normal. Pero en un podcast a lo mejor de historia o de ciencia, o en un podcast que habla sobre podcasting, si tu público está ahí. Pues si yo tengo marketing digital para podcast y hay una aplicación como Podrover o cualquier aplicación o incluso alguna empresa que se dedica a edición de podcast, obviamente aquí va a estar su público. No necesito millones de personas para que, pues si hay un porcentaje de conversión, si sabiendo que todos son potenciales clientes, pues es mucho más interesante para ellos y además pues el coste suele ser más acorde a anunciarse a lo mejor en podcasts más generalistas o en otro tipo de podcast. Por eso es tan importante tener un nicho. ¿Y cómo encontrar estos posibles anunciantes? Pues básicamente así, pensando muy bien quién puede estar interesado en tu podcast, en el contenido de tu podcast y qué puedes ofrecerles a estas personas. Si hablas sobre hosting, si hablas sobre WordPress, pues obviamente empresas de hosting, SiteGround, Web Empresa, pueden estar interesados en aparecer en tu podcast. Y así, pues con todo. Y un truquillo también interesante es simplemente tienes que ponerte en contacto con ellos a través de email, mostrarle tus estadísticas y si tienes pues a partir de 300 descargas al día puede ser un valor interesante para ellos. Ya digo que hay mucha gente que lo va escuchando y si son un público potencial, pues aparecer ahí de vez en cuando. Recordemos que los podcasts normalmente lo van escuchando más y más personas, pues puedes por un precio razonable llegar a un acuerdo para anunciar. Esto también hay que tener cuidado porque obviamente te obligas a crear los episodios porque dependes de los ingresos que generas con ellos. Pero obviamente eso es un negocio, así es como se deben hacer los negocios. Y otro truquillo también es escuchar podcasts de la competencia o temas relacionados, incluso en la radio. Escuchar radio, programas de radio que hablen, si es el caso de emprender o de desarrollo web o de cocina porque tengas un podcast de cocina, ver quiénes están anunciando, qué empresas se están anunciando en estos programas de radio o en estos podcasts de la competencia o sectores similares. ¿Por qué? Porque si se están anunciando normalmente es que están obteniendo un retorno en principio y porque ya conocen el medio y están ya más predispuestos a llegar a otro acuerdo con otra persona que a lo mejor les pueda ofrecer unas condiciones iguales o mejores. Así que bueno, pues estate atento, escucha otros podcasts relacionados, mira a ver quiénes están anunciando. Así yo conseguí el patrocinador de MRLA y mi podcast SEO para bloggers, así he conseguido que también en algunas ocasiones, en algunos episodios aparezca Web Empresa, pero también puedes, incluso Low Post, bueno, pues son plataformas o empresas que se han anunciado en otros podcasts y que simplemente tienes que ponerte con ellos en contacto y mostrarles tus estadísticas y llegar a un acuerdo económico por cada episodio normalmente o lo que sea.
Y también, como alternativa, tienes las opciones de afiliación. O sea, si tienes un podcast de cocina, puedes buscar empresas que tengan un sistema de afiliación de cocina, por algo que vendan, y recomendarlo tú. Te coges una URL, la generas, y a partir de ahí también generas ingresos sin ponerte en contacto con nadie, simplemente registrándote y recomendando una URL. En mi caso, por ejemplo, borjagirón.com/Fiverr. Así de sencillo. Pues nada, espero que os haya gustado. Chao. Me da cuenta que no hace falta que lo haga en plan tan a lo bestia, tan rápido y que corto, que se me acaban los 5 minutos. Puedo parar y continuar con otra grabación y unirla directamente al episodio. Bueno, pero no quiero alargarme demasiado, simplemente comentar que efectivamente puedes darte de alta en alguna aplicación por la que creas que tu público puede estar interesado y crear una URL específica con tu dirección, con tu página web, con por ejemplo PrettyLink, que un plugin para WordPress que es gratis y te permite crear un borjagirón.com/ el nombre que quieras, Fiverr, borjagirón.com/webempresa, borjagirón.com/ SiteGround, borjagirón.com/ lo que sea y Hotjar, y puedes crear, te das de alta en estas plataformas, en sus sistemas de afiliados y pues simplemente así. Si hablas sobre viajes con Booking, te puedes crear también un enlace que tiene también sistema de afiliación. O con TradeDoubler, que es una plataforma de afiliados. Bueno, todo esto lo tenéis en el curso de monetización de podcast, bueno, de blogging, y que también hay alguna lección específica de podcasting, incluso en el curso de podcast. Así que echadle un ojo en triunfacontublog.com, que va a empezar en nada, el 3 de septiembre. Bueno, si lo estás escuchando después, pues ya puedes acceder a las lecciones que irán saliendo cada lunes y puedes generar ingresos con tu blog y con tu podcast. Pero como idea, espero que os haya interesado esto. Hay muchas más opciones para generar ingresos. Poco más que decir. Espero que ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias y espero vuestros comentarios, vuestros call-ins, vuestros comentarios normales. Y nos escuchamos en próximos episodios. Hasta luego. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.